Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, ha conseguido el señor Montoro un decreto que es un verdadero cajón desastre. La mezcla de asuntos es tan variopinta que a mí me ha venido a la cabeza la definición de arte que daba André Breton, el gran líder surrealista del movimiento surrealista. Decía que el arte es el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Pues a eso me recuerda este decreto, una verdadera obra de arte surrealista. Y hablemos en serio, y no porque no sea serio André Breton. ¿Cuánta prisa para algunas cosas y qué poca prisa para otras? Qué poca prisa para las medidas de lucha contra el fraude que se echan en falta. Cómo algunas tan urgentes como el suministro inmediato de información de las grandes empresas, que todos coincidimos, o creía que coincidíamos, en que era sumamente urgente, o la auditoría del sector público, que también se echa en falta. Para esto no hay prisa. Solo hay prisa para subir impuestos. Mire, hay cosas en su decreto, por variopinto que sea, en las que estamos de acuerdo, claro. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con algunas cosas, con esa mezcla, no? En algunas estamos de acuerdo, en otras no. Ya le adelanto que nuestra posición será la abstención y también le adelanto que nosotros pediremos que se tramite el decreto 3/2016 como proyecto de ley. Y en ese sentido le doy la bienvenida al señor Bell, porque aunque en el tiempo me haya precedido en el uso de la palabra en esta tribuna, quien se suma a la petición de tramitarlo como proyecto de ley son ustedes a nosotros. Por suerte tenemos una prueba, que es que ese gran divulgador de la árida materia tributaria que tenemos en nuestras filas, que es Francisco de la Torre, lo tiene publicada esa intención antes de que usted hablara, ¿no? Empezaré por algo grave. Han incrementado los máximos de cotización. Esa fea palabra, ese palabro del destopado, del destopar, ¿no? Han aumentado las cotizaciones de las empresas y de los empleados. Y yo le digo, mire, si se trataba de abrir el Pacto de Toledo, hombre, hagámoslo para llegar a un acuerdo. No lo abramos unilateralmente, porque entonces nos pone muy difícil, como se ve, que se pueda convalidar, ¿no? Además, le han contado o le han filtrado a la prensa que terminarán ustedes por facilitar los aplazamientos de IVA a los autónomos. Y es una información así más o menos informal, más o menos oficiosa, que creo que se dio por parte de su secretario de Estado ayer en Deloitte, o en un acto organizado por Deloitte. Una filtración tan detallada que incluso explican hasta qué punto van ustedes a dar instrucciones para incumplir lo que ahora piden que convalidemos. Les hablan de que será hasta los 30.000 euros y por 12 meses. Hombre, si lo tienen tan claro, ¿por qué no lo incluyen ya en el decreto ley? Es que no tiene mucho sentido, salvo que vuelva a cambiar su posición hoy mismo, ahora o dentro de media hora. Lo que sabemos es que lo que se pide, lo que nos trae aquí para pedir la convalidación, endurece los aplazamientos, los endurece mucho. Mire, yo he sido autónomo muchos años. Eso de que no hay problema porque ya en un banco te lo arreglan, pues depende. Depende de los problemas por los que uno haya pasado, depende claro, venimos de años en los que a los autónomos pues se les ha retirado las líneas de crédito, su idea de que en el IVA pues el autónomo no es más que un intermediario porque en realidad está haciendo de recaudador, pues es cierto sobre el papel, y en la realidad diaria lo que es cierto es que muchísimos autónomos viven como pueden y con lo que tienen en el banco van haciendo su gestión de tesorería mal que mal, de mala manera, y esa es la verdad. Y la realidad del autónomo, encaja muy mal, y usted lo sabe porque paralelamente están negociando con sus representantes, encaja mal con endurecer los aplazamientos. Pero yo lo que le pido es que sea claro, ¿los endurecemos o no los endurecemos?
Porque si se endurecen no se puede convalidar. Y el hecho es que en el decreto ley se endurecen. En el decreto ley se endurecen. Y usted nos explicará, espero, cómo es posible que se esté comunicando a la vez que vía instrucción eso se dejará sin efecto. Yo personalmente no lo entiendo y desde el punto de vista jurídico me parece incomprensible, ¿no? Así que incluso en ese anuncio que hacen ustedes para tranquilizar a las organizaciones de autónomos, pues yo me muestro muy escéptico. Me muestro y me tengo que manifestar escéptico con sus promesas, con sus compromisos, con los pactos que ustedes suscriben, también me manifiesto escéptico. Las promesas de su Gobierno no son muy de fiar cuando pasan por el cedazo de su departamento, señor Montoro. Su departamento tiene un cedazo como el de los buscadores de oro, en cuanto ve, intuye o columbra que hay una pepita, que alguien puede llegar a tener la expectativa remota de generar riqueza, está ya usted allí para llevársela. Discúlpeme, señor Montoro, mire, la materia tributaria es árida y la política tiene algo más de retórica, pero lo que le estoy diciendo es cierto, está algo decorado, pero es verdad. O sea, la verdad es que usted representa, usted es un buen gestor de lo suyo, pero usted representa en este momento un problema y una amenaza para aquellos que se quieren recuperar después de una etapa muy dura. Porque ustedes y también ustedes llevan en el ADN el ansia recaudatoria. Entonces no conciben otra forma de conseguir ingresos para la Administración. Y esa ansia recaudatoria, insisto, está ya en su ADN, porque si en su ADN, señores del Partido Popular, hubo alguna vez la idea de que lo virtuoso era bajar los impuestos, ese ADN ha mutado ya. Ustedes ya son lo mismo. Y la verdad de su intención sobre los aplazamientos se la ha contado a Bruselas, a quien es difícil disfrazarle las cosas, y le han explicado que piensan recaudar con ese endurecimiento 1.500 millones de euros. No sé si usted a don Lorenzo Amor le explica lo de los 1.500 millones de euros o se lo explica solo a Bruselas. En su voracidad insaciable, señor Montoro, ha habido excepciones. Yo se lo reconozco, pero esas excepciones coinciden con las etapas electorales, con los años electorales. El año pasado, que curiosamente, el 2015, culminaba en elecciones generales, ustedes hicieron efectivamente eso, bajaron impuestos, algo insólito en el historial del Partido Popular del señor Rajoy, no del señor Aznar, del señor Rajoy, y que a usted en concreto le debió doler, y yo le admito y le reconozco el sacrificio que debió hacer para bajar impuestos. Pero como el único cálculo que había detrás de ese bello gesto era de tipo electoralista, pues el gasto también se les descontroló a la vez, ¿no? Y la rebaja del impuesto de sociedades afectó a las cuentas de 2016. Mire, ustedes están ahora obligados a un ajuste enorme. Estamos todos obligados. España está obligada a un ajuste enorme y ustedes lo gestionan y eso es un tema muy serio, ¿no? Ahora que no hay elecciones a la vista, espero, salvo que el lapsus del presidente de ayer sea más que eso, y no hay elecciones a la vista, pues entiendo que haya que hacer estas cosas, pero ustedes lo hacen sin contemplaciones, ¿eh? Ustedes han aumentado ya, recientemente, los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, 9.000 millones nada menos en adelantos del próximo año. ¿Pero de dónde venimos? Venimos de la Ley 27/2014, que condujo a que las grandes empresas en España pagaran el tipo efectivo más bajo de la historia. De ahí venimos. Son ciertos bandazos que venimos dando, ¿no? Desde luego, la reforma del impuesto de sociedades es necesaria. Eso está claro. Pero también en su decreto se trasluce, aparte de las reformas necesarias, esa cosa de la recaudación fácil, ese 5%, por ejemplo, en las bebidas de alta graduación y productos intermedios. Y, sobre todo, y a mí esto me preocupa mucho, un gran misterio, o no tanto,
que es que ustedes aquí solo nos traen los impuestos especiales, pero a Bruselas les explican que se trata de impuestos especiales y medioambientales y que su cálculo es recaudar 850 millones. 600 de esos millones se prevé que se recauden vía aumento de la fiscalidad de los carburantes. Esto, lógicamente, es algo que afectará a la clase media y en ese punto llegamos al meollo. ¿Hasta cuándo creen que se puede exprimir, succionar, explotar, ordeñar a la clase media española, señor Montoro? Mire, en resumen, no podemos apoyar esto por su contumaz procrastinación de la lucha contra el fraude en las grandes empresas, por la forma en que aplaza usted una y otra vez, usted sí que aplaza la necesaria auditoría del sector público. No le podemos apoyar aquí por destopar las cotizaciones y por abrir el Pacto de Toledo unilateralmente. No le podemos apoyar por endurecer los aplazamientos del pago del IVA de los autónomos, ni por acompañar esto de mensajes contradictorios con la normativa. No le podemos apoyar por su acreditada tendencia a descontrolar el gasto público y a reducir impuestos solo en año electoral, ni por su compulsión recaudatoria. Tiene que terminar. Así que, por favor, señor Girauta, sí, acabo. tiene que terminar. Le pido contención, le pido que deje respirar a la clase media, le pido que nos deje respirar. Muchas gracias.